privilegio y Él tiene la bendición de compartirnos. Den una ofrenda de palmas a Dios por la vida de nuestro pastor Alex Estrada. Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Creador, dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos ha comprado con su sangre preciosa. Gracias, Dios. Dígale al Señor, gracias, Señor. Aleluya. ¿Ya saludó al que tiene a su lado? A ver, dele un abrazo, dile Dios te bendiga. No lo invite a comer, nada más dele un abrazo, ¿verdad? Porque algunos aprovechan la oportunidad y se invitan a comer. Ya dijo el pastor Noé que al final va a haber convivio allá en el arcotecho. Amén. Gloria a Dios. Estamos en una serie que se llama Determinación. Diga conmigo, determinación. Y hoy vamos a ver el tercer mensaje de 12 mensajes. Y vamos a abrir nuestra Biblia así puestos de pie en reverencia a las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Lucas 10, del 30 al 37. Un servidor va a leer el 30, usted el 31 y así nos vamos sucesivamente. Y el 37 lo leemos todos juntos. ¿Está conmigo? El tercer tema basado en Lucas, en esta gran parábola que el Señor Jesús escribió, enseñó y demostró. Lucas 10, 30 al 37 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y todos juntos leamos. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu hermosa palabra, por esta parábola, Señor, que hoy escudriñaremos. Que hoy hables a nuestra vida y que la semilla que hoy se siembre en nuestros corazones, mi Dios, sea esa semilla que necesitamos para poder ser buenos samaritanos y poder proseguir a la meta, Señor, y lograr que el 9 de agosto nuestros amigos te conozcan. Usa mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia. El tema de esta tarde se llama el buen samaritano. Diga conmigo, el buen samaritano. En esta parábola, el Señor Jesús responde a dos preguntas que le hace un escriba. Y lo que el Señor Jesús quiere mostrar en esta parábola es acerca de la bondad. Diga conmigo, bondad. Esas respuestas que el Señor Jesús tiene que responder, esas preguntas, van enfocadas hacia quién es nuestro prójimo. El escriba no pide aclaración en cuanto al amor de Dios, pero en cuanto al amor al prójimo, sí. Cuando se corrompe la enseñanza de los maestros judíos en esta materia de los prójimos, la nación judía en ese momento, por la ley, no concebían a un prójimo que no fuera judío. Y todo aquel que no era judío no era su prójimo. Eso era parte de su cultura, parte de su esencia, parte de las enseñanzas de los sacerdotes y de los
que eran doctos de la ley. Entonces, cuando el Señor Jesús muestra esta parábola, era precisamente para eliminar toda esa situación que se venía dando como religiosidad. Aunque precisamente el samaritano era un gentil, la relación en ese momento entre los judíos y los samaritanos no era una buena relación, no había afinidad entre ellos. Entonces, ¿qué podían esperar los judíos de los samaritanos? Nada, ni de los samaritanos, ¿qué esperaban de los judíos? Nada, en absoluto nada. Es como hablar hoy de Palestina y de el pueblo de Israel, pues no hay afín, al contrario, hay pleitos entre ellos. Si lo trasladamos a la época actual, en ese momento entre samaritanos y judíos no había una relación, no existía, no existe una relación. Por eso es que el Señor Jesús corrige en esta parábola la equivocada noción de los prójimos o de hablar del prójimo, mostrando esta hermosa parábola y dando a conocer, trayendo a la luz escritural, teológicamente, que cualquiera que se halle en una necesidad, sin importar su raza, clase social, nacionalidad, estatus, debe ser tratado por cada uno de nosotros hoy en la actualidad como un prójimo. Diga conmigo, prójimo. Y que a su vez, pues esa necesidad nos lleve, ¿verdad?, a ser sensibles y a poder lograr la connotación de lo que Dios estaba hablando en esta parte de la Escritura, en este ejemplo a seguir que Dios estaba mostrando. Por eso es que esta parábola representa o presenta a un judío en circunstancias penosas, difíciles, que un samaritano le socorre de la mejor manera posible. La bondad la podemos expresar con hechos más que con palabras. La bondad no es algo que andamos diciendo, es que yo soy bondadoso, es que yo soy bondadoso. No, la bondad se muestra, se demuestra, se lleva a la práctica. No es un disfraz, no es algo religioso que diga, bueno, hoy voy a ser bondadoso, 6 días no, pero el domingo sí. No, no es algo que me quite o me ponga, sino es un atributo de Dios que da a sus hijos para que sus hijos manifiesten en esta tierra. Y ese atributo de bondad, de misericordia de Dios, estando en el corazón, naciendo en el corazón de Dios, solo se obtiene en un encuentro personal con Jesús. O sea, a través de nuestra relación con Él es que conocemos el corazón de Dios y conocemos los pensamientos de Dios. El diccionario secular define bondad como calidad de bueno, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que una persona es bondadosa, hasta la ponemos en un pedestal y le hacemos honores y nos quitamos el sombrero y decimos, es que él es bondadoso, es que ella es bondadosa. Y casi lo honramos de más. Porque la bondad es un atributo de Dios, es una cualidad, es un valor que pocos llevamos a la práctica. Lo podemos conocer, pero pocos llevamos a la práctica. Y también otra definición del diccionario secular, aparte de calidad de bueno, es inclinación a hacer el bien. Y si lo trasladamos a la parábola que vamos a empezar a escudriñar en esta tarde, el samaritano hizo una inclinación al bien hacia un judío que se encontraba en un momento crucial de su vida, donde pasaron 2 personajes y no le hicieron caso y lo dejaron ahí y siguieron su camino. Vemos también que el diccionario secular define bondad como un comportamiento virtuoso. Es una virtud, diga conmigo, virtud, que no todos tenemos, ¿verdad? La bondad no es fácil de entenderla, no es fácil de concebirla y tampoco es fácil de llevarla a la práctica. Por eso es una virtud. No cualquiera tiene la virtud de ser bondadoso. Y aquí vemos en este pasaje, en esta parábola, varias connotaciones, varios puntos importantes dentro de esta parábola que vamos a ir desmenuzando, escudriñando conforme vaya avanzando el tiempo. Y nos presenta a este judío y a un samaritano, pero a lo que Dios nos quiere llevar es a varias cuestiones importantes. Una de ellas es el ejemplo de bondad, ¿de qué forma había sido tratado este pobre hombre por sus enemigos, que no les bastó con solo robarle y asaltarle, sino que lo golpearon, dice la Escritura, y lo dejaron medio muerto?
O sea que la condición de este personaje quedó más grave de lo que podemos interpretar y de lo que podemos visualizar a un simple asalto o quitarle sus pertenencias. Por eso es que la humanidad de estos ladrones o de este ladrón, porque la escritura no dice ni los comentarios bíblicos mencionan cuántos eran, si es que eran varios, pero el punto es que sucedió algo en la vida de este judío donde lo golpearon bárbaramente y lo dejaron medio muerto, tirado en el piso. Entonces esta parábola el Señor Jesús la transfiere hoy a nuestros corazones, de modo que cuántos motivos nosotros tenemos para agradecerle a Dios por habernos preservado y librarnos de la violencia de ladrones y salteadores. ¿Cuántos podemos decir hoy, Señor, gracias porque se subieron al microbús y no me vieron, ¿verdad? Y no porque seamos transparentes, sino porque la sangre de Dios nos guardó. Y así podemos enumerar N cosas, momentos cruciales en nuestra vida donde vimos la mano poderosa de Dios. Pero el caso de este personaje tuvo que ser así para que Dios diera a conocer una parábola y discernir el contenido de ella, porque pasaron dos personajes. Uno de ellos fue un sacerdote y dice la parábola que pasó y de largo y se siguió en su camino. Iba un camino de Jericó a Jerusalén. Y un levita de la misma manera. Cada uno de ellos tiene una representación espiritual en un lugar que tiene un contexto espiritual, en un momento que había una situación espiritual. O sea, nos estamos yendo un poquito más allá, profundo de la parábola, donde el Señor Jesús quiere mostrarnos y que entendamos el día de hoy y comprendamos a través de la iluminación y de la interpretación divina lo que significaba. Si hoy nos damos cuenta y estudiamos esta parábola más a fondo, nos damos cuenta que entre Jericó y Jerusalén hay 25 kilómetros de distancia. Imagínense caminar 25 kilómetros, porque no había vehículos como hoy. Aunque dice el pasaje que el samaritano llevaba su cabalgadura, o sea que llevaba un medio de transporte. Y el camino era empinado, o sea, una subida. Significa que entre las dos ciudades había una distancia de altura. Una estaba más arriba del nivel del mar que la otra. El camino era rocoso, o sea, no era un camino liso, como hoy podemos ver nuestras hermosas avenidas, y que aún así ni siquiera queremos ir a otra distancia. Y era peligroso. El camino de Jericó a Jerusalén era peligroso. Diga conmigo, peligroso. Entonces, si nosotros vemos el contexto espiritual de este personaje judío que fue agredido y que fue asaltado, golpeado y dejado medio muerto, vemos que tenía un contexto espiritual sobrenatural. Y los sacerdotes y los levitas, como el samaritano, recorrían este camino por alguna circunstancia, porque una ciudad estaba vinculada hacia la otra. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque el samaritano era un extranjero. Diga conmigo, extranjero. O sea, no era un judío. Entonces, a lo mejor el levita y el sacerdote pues iban a visitar, a orar, no sé qué iban a hacer, a la iglesia, a saber qué iban, a la sinagoga, no sabemos. El punto es que tan duro era su corazón del levita y del sacerdote que no pusieron atención a la necesidad. Y lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos en esta parábola es que había una necesidad. Diga conmigo, necesidad. Había una necesidad que ni el sacerdote o los sacerdotes, ni el levita o los levitas, y hablando de un sacerdocio habla de una responsabilidad espiritual eclesiástica, y al hablar de un levita habla de un servidor, alguien que está activo, que funciona no nada más en el altar, sino que sirve en la iglesia. Entonces, al mencionar estos ingredientes en esta parábola, vemos que no eran personas comunes en la iglesia, eran personas que tenían un privilegio y que tenían una responsabilidad, pero que no fueron sensibles a una necesidad que sus ojos presenciaron y a la que se enfrentaron, sino que el sacerdote vio y siguió de recto sin ver la necesidad, y el levita pues podemos pensar pues que se cambió de banqueta, como decimos hoy, ¿verdad? Vemos algo y mejor, ay, cámbiate de banqueta porque está muy feo por ahí, y nos cambiamos de banqueta y nos vamos a la otra acera. Y así le hicieron ellos. Vieron una necesidad y no respondieron a una necesidad. Pero lo más grandioso es que el Señor no se queda con nada, sino que Dios tuvo que poner a un extranjero
llamado samaritano, porque no dice incluso cuál era su nombre y sus apellidos, pero era un samaritano. En Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Imagínense, ¿qué esperaba ese hombre tirado ahí, casi medio muerto? Que ni el sacerdote ni el levita, que eran judíos, que eran de la misma familia, que eran de la misma ciudadanía, no le hizo caso. Imagínense lo que esperaba de un samaritano. Pues nada. Espiritualmente él no esperaba nada, porque no había una relación, no se llevaban bien. ¿Cómo íbamos a permitir que alguien que se lleve bien le pueda dar algo al otro si no se llevan bien? Es imposible. Hoy en nuestra actualidad es imposible. Y por eso hay muchos roces y muchas diferencias, porque a veces no hay una empatía, y no había empatía, no existe una relación entre ellos. Por eso es que había una historia de odio entre judíos y samaritanos. Pero vemos aquí que el samaritano fue movido a misericordia. Diga conmigo: misericordia. Porque vio la necesidad y atacó la necesidad, socorre, se acerca, porque dice que lo vio y no nada más de una manera, se movió el samaritano de una manera tan especial, que no nada más se bajó de su cabalgadura, si es que iba montado en ella. Quiero pensar que sí, porque el camino era rocoso y era subida. Entonces dijo: pues que se canse el animal y no yo. Entonces subió y iba a caminar, iban ahí avanzando, y se detuvo, se bajó, lo vio la necesidad, sacó las vendas, sacó el vino, sacó el aceite, lo limpió, y a lo mejor dijo: bueno, yo ya cumplí, ¿verdad? Te voy a recargar aquí en la piedra, en el árbol, y pues que Dios te bendiga y me voy. Pero no, lo que Dios empieza, Dios lo termina. El bondadoso, el misericordioso, lo que empieza lo termina. ¿Y a qué me refiero con esto? Que fue más allá de lo que le correspondía hacer. Dice la Escritura que no nada más lo vendó, lo limpió, lo cerró las heridas, sino dice que lo subió a la cabalgadura y que se lo llevó al mesón. Y todavía llegando al mesón, dice la Escritura, que durante un día lo cuidó como si fuera su hijo. Imagínense lo que el samaritano estaba haciendo en misericordia de alguien que ni siquiera había empatía. Dice que lo vio como a un hijo. ¿Usted se puede imaginar la dimensión de bondad que este hombre tenía en ese momento? Que a veces nosotros vemos una necesidad de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, y nos hacemos de la vista gorda. El sacerdote se hizo de la vista gorda, el levita se hizo de la vista gorda. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos hecho de la vista gorda y hemos visto que nuestros vecinos tienen problemas y se están agarrando del chongo entre ellos, y no somos para decirle: la paz de Cristo more en tu hogar? Nos quedamos sabiendo que tenemos la respuesta, sabemos que podemos guiarnos en misericordia, tener la bondad en nuestras manos, en nuestra boca, y ni siquiera la abrimos. Sabemos que nuestros compañeros de trabajo tienen problemas con los hijos y no nos acercamos para decirle: en Cristo está la respuesta. Y nos guardamos eso. Aquí vemos que el samaritano, después de cuidarlo un día, porque a saber que él iba a hacer algo, iba de una ciudad a otra, de Judea a Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, pero no sabemos qué iba a hacer. El punto es que dejó de hacer lo que él consideraba importante por atender una necesidad. Yo sé que todos tenemos cosas importantes que hacer, hermano, pero si nosotros no atendemos a las necesidades de estas personas, ¿quién las va a atender? El punto no acaba en traerlos, en ir allá y vendarles sus heridas y ponerles aceite, en subirlos a la cabalgadura y traerlos aquí el 9 de agosto. Dice que el samaritano los cuidó un día y después dejó 2 denarios. ¿Tú sabes lo que son 2 denarios? Es una jornada diaria de trabajo. O sea, un jornalero pacta 1 denario por un día de trabajo. O sea, que él pactó 2 denarios, significa que pactó 2 jornadas de trabajo. O sea, que 2 días, dejó el sueldo de 2 días por si había gastos para el enfermo. Y dijo todavía: cuando regrese, si hay más gastos, yo los pagaré. No sé si alcanzas a dimensionar espiritualmente lo que Dios quiere transmitir en esta tarde. Pero lo que Dios está llevándonos es: ¿de qué nos sirve a nosotros limpiar las heridas?
Subirlos a la cabalgadora, traerlos aquí el domingo 9 de agosto y después ¿qué? Después preocúpate por ellos. Porque tienes que ver que crezcan espiritualmente. Necesitan una Biblia, tienes que comprarle una Biblia. Necesitas que traerlos al templo hasta que sepan llegar solos al templo. Pero el trabajo no termina el 9 de agosto. Empieza el trabajo después del 9 de agosto. El samaritano nos está enseñando una lección de bondad que usted y yo debemos de tener hoy, la concepción espiritual para poder discernir lo que Dios está hablando en esta tarde. Porque el trabajo empieza ahí. A veces nosotros no dimensionamos lo que Dios quiere hacer. Pero vemos aquí que ¿qué más podía hacer por el herido? A lo mejor a nosotros se nos acaba el tiempo, se nos acaban las ganas, pero Él hizo más de lo que le correspondía. Y a veces nosotros tenemos que hacer más de lo que nos corresponda. Miren, en la mañana yo en cada culto platiqué un testimonio que Dios me hizo vivir en la semana. Ya voy a cumplir 8 días que yo viví esto. Y yo le decía, Señor, pero pues ¿qué me quieres enseñar a mí? Yo no entendía, yo me pasé discerniendo este mensaje toda la semana. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque debemos de ser un ejemplo de bondad. Pero a veces está nuestro corazón tan engrosado, tan cerrado a la necesidad, a la sensibilidad de lo que allá afuera, estoy hablando de lo que pasa allá afuera, que estamos tan cerrados a eso, que por eso nos cuesta lograr entender la necesidad de estas personas que van a conocer a Cristo, de estas personas por las que estamos orando. Y en la semana Dios platicaba con unos amigos, unos hermanos que no son de aquí para que no los busque, y me decían, ay Alex, no sé cómo le hago para vivir, pero si yo te dijera con cuánto yo vivo a la semana, te reirías de mí. Y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me pueden llevar al súper? Sí. ¿Qué necesitas? Nosotros te lo traemos. Quiero que ustedes me lleven al súper. Ustedes dos, era un matrimonio. Me lleven al supermercado. Llévenme al supermercado. Llegamos al supermercado. Le dije, tráiganse un carrito del súper. Y se lo trajeron. Y los agarro a los dos y les digo, ahora ustedes llenen el carro, que yo les voy a regalar un carro del súper. Llénenlo, es para ustedes. ¿Qué necesitan? No lo sé, les doy un tiempo, yo me voy a vagar por ahí y ustedes llenen el carro, llénenlo. Dios me puso en mi corazón regalarles un carro lleno de despensa del supermercado. El samaritano no se puso a pensar, híjole, ¿cuánto aceite me voy a gastar? Híjole, yo tengo un compromiso a las 8, si este brother no se recupera, ahí lo voy a dejar tirado. No, el samaritano no pensó en cosas que a veces nosotros pensamos. Porque dice que dejó lo que tenía que hacer y le dedicó un día. Y sacó de sus recursos, sacó de sus vendas, sacó de su aceite, sacó de su vino, sacó de sus denarios, de su dinero, y pagó el mesón, y pagó la cura, y pagó la atención a él por el tiempo que se requería. Y a veces nosotros, cuando somos llevados a bondad, somos llevados a misericordia, no queremos invertir, no queremos soltar, no queremos dar. Somos anfitriones en la célula y le decimos, ay no, pastor, es que se huele mal, ¿cómo lo voy a meter a mi casa? Entonces no eres un buen samaritano. Porque el samaritano no se fijó si olía bien o no olía bien, si le salía caro o no le salía caro, si era de noche o no era de noche. Dice aquí que el camino estaba de subida. Ay, pastor, es que está lloviendo, ¿cómo cree? Él no vio obstáculos. La misericordia, la necesidad era tan grande, tanta necesidad había en ese hombre, que Dios lo puso a él en ese lugar para que supliera una necesidad. Y a veces Dios nos enfrenta a una necesidad y ni siquiera nosotros somos sensibles para suplir una necesidad. Y todavía el Señor en el carro, cuando veníamos del supermercado, me dijo, dale 500 pesos para cada uno de sus hijos y que compren tenis, porque necesitan calzado. O sea, no nada más me sacó Dios el súper, sino me sacó 1,000 pesos todavía. Y a veces nosotros, ay no, esa voz no es de Dios. Sí es de Dios. Dios no te va a venir a amenazar, Dios te habla suave, da. Ay, sí, tú que te moviste, da. Ay, sí, tú que dices, ay, da. Sí, tú que te quedaste quieto, da. O sea, ya Dios no sabe ni cómo, ¿verdad? Pero Dios nos lleva a misericordia. Dios nos lleva a bondad. Dios no te va a amenazar, porque a veces no sabemos cómo obra Dios. Cuando Dios te pide algo, es porque te va a dar. Y cuando Dios te da, es porque te va a pedir.
apréndete, anótala ahí con letras grandes y ponla en la cabezal de tu cama para que sepas que cuando Dios te da es porque te pide, y cuando te pide es porque te va a dar. Y se cierra el círculo y así Dios obra. Y vemos aquí el claro ejemplo de bondad. Por eso, cuando te enfrentes a una necesidad, siembra, da, y Dios te va a recompensar. Porque Dios es el que te está llevando. Porque yo no le di el súper a los hermanos de las arcas de la iglesia, para que no piense que yo le di de sus diezmos. No, le di de mi dinero. Ni tampoco los 1,000 pesos para los tenis se los di de las arcas de la iglesia, para que no piense que le pellizqué a los diezmos. No, se lo di de mi dinero. Porque Dios me va a bendecir a mí. Dios bendecirá a la iglesia como Él quiera, pero a mí Dios me estaba llevando a misericordia. No a la iglesia, me estaba hablando a mí, literalmente a mí. Y cuando Dios te habla y te dice las cosas. Y Dios te lleva a misericordia. Y Dios lo hace. Mire, hace como 5 años Dios nos bendijo así, como yo bendije ese matrimonio. Un día mi esposa fue a supervisar una célula y una hermana de la célula, no sé si era líder o anfitrión, hoy es líder o supervisora, en esa época no sé qué era. El punto es que estaba sirviendo y le dijo lo mismo: hermana, ¿me lleva al súper? Sí. Y le regaló un coche de supermercado así llenito. Échele más, hermana, echa. Así les decía yo, échenle más. Ay, la cuenta, tú no te fijes en la cuenta, el Señor pagará. Ay, Señor, tú sabrás. Tú échale, ¿qué necesitas? Jamón, échale, ¿qué necesitas? Cereal, échale, leche, una caja de oro, le va. O sea, no importa, no te fijes en el precio. Si Dios te está bendiciendo, Dios te va a bendecir. Tampoco abuses. Pero si Dios te está llevando a misericordia, haz las cosas. No te fijes en la cantidad. Pero a veces nosotros vemos obstáculos. El samaritano no vio ni un solo obstáculo. No vio qué hora era, no se fijó cómo era el camino, sino lo que hizo él, que vio una necesidad, y esa necesidad lo llevó a mostrar bondad. Y ese atributo divino es lo que Dios quiere inyectar hoy en nuestros corazones. En nuestra guía dice la verdadera religión. Yo no le pondría la verdadera religión, yo le pondría la verdadera enseñanza. Porque esta parábola es una enseñanza. Es una enseñanza para ti, para mí. Y te voy a decir por qué. Porque esta parábola la podemos interpretar de 2 maneras: la manera correcta y la manera incorrecta. Y la manera incorrecta, que es la que todo el mundo conoce, te la voy a decir para que sepas discernir entre una cosa y otra. La manera correcta de esta parábola es decir: bueno, el judío somos nosotros, heridos, lastimados, tirados en el piso, siendo víctimas. El sacerdote y el levita son la ley, y el samaritano es Jesús, y todos decimos amén, gloria a Dios. Pero déjame decirte que eso es una mala interpretación de la parábola, teológicamente hablando. Dios no quiso decir eso. Amén. Abre tus oídos. Dios no quiso decir eso, porque Dios no nos está poniendo como víctimas de decir: hoy estás herido, hoy estás lastimado, hoy te voy a sanar y te voy a curar. Y Dios ya lo hizo. Por eso me gustaron las palabras que decía el pastor Noé aquí. Levantarse temprano no es un sacrificio, porque el sacrificio fue hecho una sola vez en la cruz de Calvario y para siempre. Mejor esfuérzate. Esfuérzate, dile que tienes al lado: esfuérzate. No es un sacrificio, el sacrificio ya está hecho una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a qué voy con esta parábola? Cuando Dios me dio esta revelación, yo decía: ay, Señor, me estaba agarrando de la cama porque me iba a caer. Y cuando Dios me hizo entender que la real interpretación que Dios quería mostrarnos a través de esta parábola es precisamente que Dios no nos ponía como víctimas, sino ahora Dios nos pone como samaritanos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Y a qué voy con esto? Porque nosotros vemos hoy una necesidad allá afuera y somos los que vamos a ser llevados a bondad para el que necesita la bondad. Estos que están aquí necesitan misericordia, necesitan bondad. ¿Y sabes qué? Nosotros somos los samaritanos que vamos a curar sus heridas, vendarlos, subirlos a la cabalgadura, traerlos el 9 de agosto aquí, que conozcan de Cristo, darles un seguimiento y seguir adelante hasta que sean unos cristianos, unos verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces ya no somos víctimas, sino ahora somos samaritanos. Di conmigo: samaritano. Claro.
Entonces ya no es el mismo concepto ni la misma dimensión e interpretación espiritual de lo que Dios mostró en esta parábola. Ya no es lo mismo. Ya no es decir, ahora yo soy el que sí, cuando decir, veo una necesidad, voy a suplir la necesidad. Alguien necesita de Dios, voy a orar y no me hago de la vista gorda, sino voy y oro por él. Alguien necesita de Dios y en ese momento me pongo a orar y voy y atiendo la necesidad y no me hago de la vista gorda. Cuando nosotros entendemos esa dimensión de que ahora ya somos puestos para llevar esa misericordia, entonces nuestra perspectiva cambia. Porque el Señor Jesús al final de la parábola, respondiendo a las dos preguntas que el fariseo o que la persona le estaba haciendo, le decía, por tanto, viene a decirle, haz tú lo mismo que hizo el samaritano. ¿Y a qué se refiere con estas palabras el Señor Jesús? Literalmente a que ahora lo que hizo el samaritano, ahora hazlo tú y cada uno de nosotros. Ya no es la misma perspectiva. Ya la dimensión cambió, la posición cambió. Ya Dios nos puso en otro lugar donde ya no somos víctimas, ya no somos los que recibimos las cosas, porque la víctima todo le va a llegar, la sanidad, la atención, la curación, lo llevan, lo traen, lo ponen, y no, el que está viendo la necesidad ahora es el que va a proveer las cosas. Y Dios te va a proveer de los ingredientes y de los elementos que Dios va a poner en tu vida para bendecir a otros. Y hoy tienes salvación para dar salvación a otros. Hoy es un hijo de Dios para mostrarle al mundo que hay otra nacionalidad y esa nacionalidad es eterna. Y así sucesivamente. Pero cuando Dios muestra esta parábola y explica esta parábola, precisamente es para dar a conocer que ahora nosotros, la lección que está mostrando aquí es para cada uno de nosotros. Ya no es para el que es víctima, sino ahora nos pone en la posición de un buen samaritano. Por eso es que si alguien no entendió, lo mandaba a la escuela del samaritano. Estudia la parábola, interpreta la parábola. Yo al principio la leía y decía, Señor, aquí hay algo más, esto no es suficiente, aquí hay algo más profundo. Y cuando Dios me empezó a mostrar esto, decía, ay Señor, qué bárbaro. Porque ahora nosotros somos los que vemos la necesidad y que tenemos que suplir la necesidad. Ahora somos nosotros los que vemos al vecino tener problemas y decirle, mira, ven, Jesús va a resolver tus problemas, te invito, ven. Ves a tus compañeros de trabajo que no tienen paz, mira, ven, yo conozco al que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que perdura por siempre, y ese se llama Jesucristo. Y así puedo decirte muchos ejemplos de cómo lanzar el anzuelo para alcanzar a otros para Cristo. Pero esta revelación de la parábola del buen samaritano tiene un significado y una connotación espiritual muy importante que es para cada uno de nosotros. Esa lección es para nosotros. La bondad, y conmigo bondad, es algo que tenemos que practicar. Y voy a pedirte que te pongas de pie en esta tarde. Y que pongas tus manos en tu corazón. Ahí pon tus manos en tu corazón, que nadie se mueva. Y pongas tus manos en su corazón. Y deja que Dios sea en este momento hablando a nuestras vidas. Ahí con nuestras manos en nuestro corazón, a lo mejor nos ha faltado la bondad. Y hemos visto la necesidad y buscamos un pretexto. No tengo, es muy tarde, yo no soy, mejor que venga otro, no quiero. Y en vez de ser buenos samaritanos nos hemos vuelto en malos samaritanos. Y hemos visto la necesidad y hemos engrosado nuestro corazón, lo hemos endurecido. Ahí con tus manos en tu corazón pídele al Señor bondad, pídele al Señor misericordia, que Dios sea obrando en tu vida. Y así como estás en ese momento, iglesia, quiero dirigirme a los que vienen por primera vez, porque hay algunas personas que hoy nos visitan por primera vez. Y este Señor Dios lleno de bondad, de misericordia, hoy quiere entrar a tu corazón y cambiar tu vida, transformarte, darte un corazón sensible. Y quiero invitarte a que vengas aquí al frente y que quiero presentarte a ese Dios. Quiero que conozcas a ese Dios. Ven aquí y te lo quiero presentar para que abras tu corazón y lo confieses y le creas. Y entonces Dios cambiará las cosas.
Dios las hará nuevamente. Oh sí, Señor. Digno eres, Dios. Aleluya, Señor. Robert, tráelo para acá. Tráelo para acá. No sé si usted lo vio. Lo vio aquí. Yo no sé qué hizo usted con él. Pero en la mañana, cuando yo lo vi sentado allá afuera, yo le decía, y me le acerqué y le tocaba la espalda, y él me daba una galleta de la que le regalaron, porque le regalaron comida en la mañana. Yo le decía, tú necesitas más la galleta que yo. Tú necesitas a Jesús. Y esta es una personificación. No les voy a decir quién es, se va a quedar con la duda. Pero a veces nosotros, en vez de llevarnos a misericordia y a veces ser bondadosos con la gente, tendemos a despreciar a los demás. El samaritano era un extranjero. ¿Por qué tenemos que esperar que un extranjero venga y nos diga, México necesita de Dios, y todos digamos amén? O que venga un extranjero y nos diga, la fe te puede sanar, y todos digamos amén y corramos para donde esté el profeta. ¿Por qué tenemos que esperar que un extranjero nos diga si la parábola de Dios es real? Y hoy se la estoy compartiendo a usted, y el que tiene oídos oiga lo que Dios dice. Esto es para que seamos sensibles a la voz de Dios. Gracias. A veces no somos sensibles a ser bondadosos, a ser misericordiosos. Usted que pasó aquí al frente, vamos a hacer dos cosas en esta tarde. La primera de ellas es una oración que yo les voy a pedir que repitan. Yo la voy a hacer con ustedes. Y la segunda cosa es que cerremos nuestros ojos. Cierra ahí sus ojos. Es para que no se distraigan. Y diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo fuerte, Señor Jesús. En esta tarde reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, porque moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo. Gracias, Señor. Permanezca así. Iglesia, extienda sus manos, vamos a orar por ellos. Bendice, Señor, hoy a estos hijos tuyos que se están pasando hoy, Señor, a recibirte. Que la oración haya salido de lo más profundo de su ser. Obra en sus corazones. Bendíceles, Señor. Sé con ellos. Obra. Que tu favor, tu mano, tus ángeles siempre estén con ellos, Señor. Bendíceles. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Abra sus ojos. Hoy hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos. Vayan con Alejandro, tiene un regalo para ustedes. Dios le bendiga mucho. Denle un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Levante sus manos, iglesia. Levante sus manos. Necesitamos ser más bondadosos. Este es un buen ejemplo en la práctica de lo que Dios quiere que seamos en nuestra nación. ¿Cómo nuestros amigos permanecerán si no hay misericordia y bondad en nuestro corazón? No es por llenar una hoja, hermano, no es, sino es que estas personas necesitan de Cristo. Que la necesidad nosotros la podamos ver para orar por ellos. Oh sí, Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, a ser bondadosos, Dios. Bendice nuestro corazón. Oh sí, Padre. Con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad.
conmigo. Señor Jesús, dígalo fuerte: Señor Jesús, en esta tarde, enséñame, ayúdame a ser bondadoso, a ser misericordioso. Hoy queremos ser buenos samaritanos, en el nombre de Jesús. Así permanezca, querido hermano. Vamos a tomar la cena del Señor y es un momento de reverencia,